¿Esto cómo era? Así. Hoy es 29 de noviembre del 2023, ¿verdad? Hace casi un año, exactamente un año menos un día, o sea, mañana se cumple el año, que si ustedes entraban a Twitter, quizás se encontraban con este tweet de una empresa que se llama OpenAI, no muy conocida, pocos la conocíamos en ese momento, que anunciaba que había liberado su sistema de inteligencia artificial llamado ChatGPT. Hoy, un año después, todos seguramente saben de qué estoy hablando, lo han probado, lo están usando, generó tremendo revuelo. Y lo que hizo OpenAI de diferente, digamos, porque si bien la inteligencia artificial generativa se está desarrollando ya algunos años, pocos años, pero lo que hizo OpenAI fue, primero, que se animó a liberar su modelo de inteligencia artificial a pesar de que no era perfecto, y todos lo pudimos comprobar. Pero además, lo maravilloso fue que arriba de ese modelo de inteligencia artificial le puso un chat. ¿Y eso qué hizo? Que cualquier persona, sin hacer nada, sea técnica o sin ser técnica, pudiera experimentar y ver la potencia que tenía, ¿sí? Por supuesto que después de este revuelo salieron las otras empresas, las grandes, Google, Meta, a acelerar sus procesos para perfeccionar sus modelos y liberar rápidamente, ¿ok? Y bueno, hoy en esta charla con Martín le vamos a presentar lo que nosotros aprendimos durante este año, lo que definimos, lo que construimos y les vamos a contar cómo lo construimos, ¿ok? Bueno, miren, nosotros como desarrolladores de software, en realidad cuando hacemos funcionalidades nuevas o soluciones de software para nuestros usuarios, tenemos como dos sentidos, ¿sí?, en el que podemos pensar, o dos procesos. El primero, que es el más común, porque es el que normalmente hacemos y más frecuente hacemos, es que primero identificamos un problema o una necesidad del usuario. Después, como constructores de software, conocemos la tecnología y buscamos soluciones para ese problema o esa necesidad con la tecnología que tenemos disponible. Este es nuestro trabajo de todos nosotros del día a día, ¿sí? Pero cuando sale una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial generativa, el camino que hacemos es al revés. Partimos de la tecnología, la entendemos, experimentamos con ella para saber su potencia, vemos qué nuevas capacidades podemos incluir en nuestras aplicaciones para resolver nuevos problemas que sin esa tecnología serían inviables. Y acá es donde está la magia. Las tecnologías disruptivas en general no es para hacer mejor lo que venimos haciendo, para ser más eficiente, sino para ver qué nuevas cosas puedo hacer que antes eran totalmente inviables con la tecnología disponible o quizás eran viables pero eran costosísimas, ¿sí? Acá es donde se produce la magia. Y bueno, una cosa que nosotros y seguramente ustedes que han trabajado con esto hemos visto en este último año es que esta tecnología redefine lo que era posible, ¿sí? Y nos obliga a nosotros, desarrolladores de software, a redefinir cómo concebimos y cómo diseñamos las nuevas aplicaciones. Este es un poco el desafío que tenemos y lo que comentaba Nicolás Jodal en su presentación, qué tipos nuevos de aplicaciones vamos a hacer con la inteligencia artificial. A ver, y para que vean cómo cambia, digo, si ya están trabajando con esto seguramente ya lo sepan, pero para los que no están metidos en el tema, para ver cómo cambia el tipo de aplicaciones que podemos construir con eso, déjenme poner un ejemplo simple, ¿sí? Y para eso vamos a suponer que hoy no es noviembre del 2023, sino es noviembre del 2022, ¿ok? Y Martín es mi usuario y yo soy la desarrolladora de software, ¿ok? Y yo resulta que le hice una aplicación para Martín que le sirve para llevar su alimentación, registrar sus metas, ver sus progresos, ¿ok? Y un día de noviembre del 2022, Martín me llama por teléfono y me dice, Maida, ¿sabés que estaría bueno que la aplicación tenga
una funcionalidad que yo le ingrese los ingredientes que tengo en mi heladera y que la aplicación me ofrezca qué recetas puedo hacer con esos ingredientes. Porque si a mí me cuesta mucho ir al súper y bueno, no quiero hacerlo al revés. Decime qué puedo cocinar con lo que tengo. Le digo, ok, Martín, te la hago, no hay problema. Entonces, yo seguramente, ¿qué tenga que hacer? Estamos en el 2022, recuerden. Voy a tener que modificar una base de datos para poder registrar los ingredientes, ¿sí? Voy a tener que agregarle a esa base de datos un conjunto de recetas que puedan combinar esos ingredientes, ¿ok? Voy a tener que hacer una entrada para que Martín pueda ingresar los ingredientes con la mejor usabilidad posible para poder darle esas recetas, ¿sí? Entonces ahí libero la versión 2 de la aplicación. Martín, tu aplicación. Gracias, Maida. Y ahí resulta que al mes me llama Martín y me dice, le digo, ¿qué tal la aplicación? Me dice, sí, está buena, pero tengo dos problemas. El primer problema es que, mira, yo tengo un árbol de palta en el fondo de mi casa. Es bien decido quien tiene un árbol de palta en el fondo de la casa. Y tengo la heladera llena de paltas y se me están pudriendo. Y yo le entro paltas a la aplicación y nunca me da una receta con palta. Le digo, ok, ¿y cuál es tu segundo problema? Que yo cada vez que le pido que me haga una salsa para una pasta, me da fileto, me da boloñesa, pero nunca me da caruso ni 4 quesos. Le digo, bueno, vamos a ver qué está pasando. Entonces nos ponemos con Martín a mirar qué está pasando y le digo, mirá, lo de la palta resulta que las recetas que tenés en la base de datos están catalogado el ingrediente como aguacate, no como palta. Es lo mismo, pero mi sistema no lo sabe, ¿ok? Y el segundo problema que tenés, empezamos a revisar un poco el log que tenemos de la aplicación, y yo le digo, pero Martín, nunca entraste el ingrediente crema de leche. Y para hacer esa salsa necesitas crema de leche. Y me dice, bueno, sí, pero tengo un amigo que me dijo que se podía hacer con leche evaporada. Le digo, bien, ¿me podía dar algún sustituto? Ok. Entonces ahí nos damos cuenta con Martín que tenemos que implementarle dos funcionalidades a la aplicación. La funcionalidad de sustitutos, ¿sí? Y la funcionalidad de sinónimos. Eso que requiere yo, desarrolladora, tengo que ir y hacer todo ese, modificar la base de datos, el programa, etcétera, ¿sí? No es un trabajo menor esas dos funcionalidades. Pero bueno, la hago, le entrego la aplicación. Martín, acá tenés la aplicación, cambio el chip para que no me llame más y listo. Bien, ahora, ¿qué pasa si, ahora sí, volvamos al día de hoy, ¿ok? En el día de hoy Martín me llama haciéndome los mismos requerimientos, pero mi encare a esa aplicación va a ser totalmente distinta, ¿sí? Porque yo sé que hay modelos de inteligencia artificial que están preentrenados con conocimiento general, que saben mucho de muchas cosas, en particular saben mucho de ingredientes, nutrición, recetas, de una cantidad de cosas. Entonces, yo, en vez de hacer eso, modificar la base de datos, poner la lógica, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es integrar a mi aplicación un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Y para las funcionalidades que me pide Martín, me voy a conectar con ese modelo. Y además le voy a dar mucho más que lo que me pide, porque ese modelo no solamente sabe de ingredientes, recetas, sabe de sinónimos, todo lo que él quería, ¿sí? Sino que también le puedo decir la cantidad de calorías que tiene una receta, si es apta para celíacos, le puedo dar una cantidad de información mucho mayor. Y ahí llamo a Martín y le digo, mira, tengo tu aplicación, pero además te implementé otra cosa. Si vos tenés ordenada tu heladera, ¿sí? Con todos los alimentos, ni siquiera los vas a tener que ingresar. Vos sacale una foto a la heladera, la ingresás en la aplicación y el sistema te va a poder inferir todos los alimentos y bueno, de última revisás y ves si alguno falta o no. ¿Ok? Entonces, lo que quería mostrar con este ejemplo es que incorporar inteligencia artificial a nuestras aplicaciones no es un cambio evolutivo, sino que nos está llevando a liberar una nueva generación de aplicaciones, ¿sí? Que está basado en nuevos paradigmas.
Algunos de esos paradigmas son, por ejemplo, paradigmas sobre la experiencia de usuario y sobre el análisis de datos, que Martín nos va a mostrar ejemplos de eso. Y yo quería contarles algo más del cambio de paradigma de la experiencia de usuario. Jakob Nielsen, que es uno de los gurús de inteligencia artificial, ¿sí? En junio del 2023 publicó el artículo y dijo que estamos ante el nacimiento o ante la viabilidad de un nuevo paradigma de experiencia de usuario de los últimos 60 años. Entonces hace un repaso por los 3 paradigmas y dice, miren, el primer paradigma es el procesamiento batch, ¿no? Uno escribía, todos acá son bastante jóvenes, pero uno escribía, yo lo hice, este es mi primer obligatorio de facultad. O sea, uno escribía, yo ni escribía, perforaba una cantidad de instrucciones, la llevaba por una ventanita a una habitación que no sabía qué había ahí adentro, y a las 4 o 5 horas con suerte tenía el resultado. O sea, la interacción con la computadora, cuando yo hice ese obligatorio, era nula. ¿Sí? Después, ayer me puse a mirar que encontré el obligatorio, qué decía una de las tarjetas, y como ni me acordaba qué lenguaje era, le pregunté a ChatGPT qué lenguaje era ese, y ese era Fortran, porque no me acordaba si era Fortran Assembler. ¿Okay? El segundo paradigma es el command based, ¿sí? Que es yo le doy un comando a la computadora y la computadora hace lo que yo le diga, ¿sí? Que fue más o menos a partir de 1964 y en realidad hasta el año pasado el paradigma es el mismo. O sea, obviamente que evolucionó. Al principio no tenía que escribirle cosas complejas, después vinieron las pantallas de texto con menúes en el AS400, y bueno, las interfaces gráficas hicieron una evolución enorme, pero nosotros seguimos diciéndole a la computadora lo que tiene que hacer, ¿ok? Y después de 60 años, la inteligencia artificial está habilitando un nuevo paradigma, que es el intent-based, donde yo le digo a la computadora no lo que tiene que hacer, sino lo que yo quiero obtener, ¿sí? Como dice Jakob Nielsen, con los nuevos sistemas de AI, el usuario no le dice más a la computadora qué tiene que hacer, le dice lo que quiere obtener. ¿Ok? Y bueno, ahora Martín les va a contar un poco esos 2 nuevos paradigmas, cómo los implementamos y los aspectos técnicos. Muchas gracias, Maida. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo hicimos para aplicar toda esta tecnología, este avance que hablaba Maida, en nuestro principal producto. Bien, que voy a introducir muy brevemente qué es nuestro producto. Nuestro producto es K2B. K2B es un ERP de gran porte que satisface las necesidades de la mayoría de las organizaciones. Entonces, cuando pensamos en incorporar este tipo de tecnología, tenemos que pensar muy bien, porque incorporarla en forma horizontal no es una tarea fácil. Entonces, vamos a estar viendo un par de ejemplos, algunos ejemplos de cómo hicimos para adoptar estas tecnologías. Primero vamos a estar viendo un asistente operacional, que como lo dice su nombre, es un asistente para el usuario que está operando en K2B, le va a ayudar a resolver su tarea diaria. Y a su vez vamos a estar viendo también un asistente analítico, cuyo objetivo es facilitar la tarea de transformar datos en información. Bien, comencemos con el asistente operacional. Imaginen, soy un usuario que necesito ingresar una solicitud de un monitor y un mouse inalámbrico. Bien, tradicionalmente en K2B puedo ir al menú de solicitudes, voy a trabajar con solicitudes y desde ahí puedo agregar una nueva solicitud para recién poder ingresar los datos. Ingresar el dato para qué fecha lo quiero, cuáles son los productos que necesito y demás. El asistente operacional tiene como objetivo brindar otro punto de vista, otra forma de interactuar con K2B, que es mediante la expresión, poder expresar el lenguaje natural, qué es lo que necesito, que es un poco lo que decía Maida recién. Veamos un ejemplo en donde en la pantalla de bienvenida en K2B podemos expresar en lenguaje natural qué es lo que preciso, necesito, no sé si se ve muy bien, pero necesito un monitor 24 pulgadas y un mouse inalámbrico para una fecha determinada. Aquí K2B tiene la capacidad de interpretar mi intención y enviarme a la interfaz donde yo voy a poder completar la solicitud. Ya tenemos la solicitud
precargada en un estado de borrador, donde pudo inferir automáticamente cuáles eran los productos que quería, para qué fecha y un montón de información más. Simplemente con decirle a K2B qué es lo que necesito ya me ayudó un montón en la tarea que tenía que realizar. Puedo editar, modificar los datos que necesite, si está todo ok, simplemente confirmo la solicitud y ya queda ingresada, registrada en el sistema. Bien, este es un ejemplo de una acción transaccional, pero también podemos tener una acción de consulta. Necesito determinada información, como por ejemplo, quiero ver cuáles son las facturas pendientes de un cliente en particular. Bien, cuáles son las facturas pendientes, en este caso, de Microlabs. Nuevamente acá interpreta mi intención y me lleva al trabajar con de las facturas, donde tengo prefiltrado ya como persona al cliente que quería, a Microlabs, y puedo ver las facturas que tengo pendientes de este cliente. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, esto es lo que llamamos navegación basada en intenciones. El usuario expresa su intención, qué es lo que necesita, y el sistema tiene la capacidad de interpretar esa necesidad. En este caso vemos que tenemos un módulo de inteligencia artificial. Por ahora es una caja negra, que no sabemos muy bien qué hace, pero vamos a entrar en detalle en unos segundos. Tiene la capacidad de entender qué es lo que necesito y además poder inferir algunos filtros, parámetros y cuál es la interfaz de K2B que mejor satisface esa necesidad. Entonces veamos un poco en detalle, vamos a abrir esa caja negra de inteligencia artificial que les decía, a ver qué es lo que hay ahí adentro. Se imaginarán, y si ya han visto alguna de las charlas que han habido en el evento, lo que hay detrás es un LLM, un Large Language Model. Básicamente, por resumirlo, son modelos preentrenados que tienen la capacidad de recibir instrucciones y devolver texto, generar texto. Yo lo que necesito que me responda es, me diga en K2B cuál es el panel que va a satisfacer de mejor manera la necesidad, cuáles son los filtros que puede inferir a partir de esa necesidad o intención y cuáles son los parámetros. ¿Bien? Aquí si entramos un poco en detalle en el prompt, qué es lo que necesitamos decirle, lo más básico sería, por ejemplo, pasarle directamente la intención del usuario. ¿Bien? Entonces, es un modelo que está preentrenado, pero no tiene la capacidad de entender qué es, dónde va a poder resolver esa intención en K2B. ¿Por qué? Porque no conoce K2B. Conoce un montón de cosas generales, pero de K2B no sabe. Entonces lo que le falta es el contexto de K2B. ¿Bien? Ese contexto se lo tenemos que dar. Y se lo damos básicamente en dos elementos. Por un lado, instrucciones, que en esas instrucciones es donde le vamos a decir, bueno, quiero que sea mi asistente para mi ERP, quiero que además me digas, dada la intención del usuario, cuál es la interfaz, cuál es el lugar donde en K2B puedo resolver mejor esa intención. Quiero que además la respuesta me la des en un formato JSON o en un formato particular. Pero hasta aquí, con estas instrucciones, todavía el LLM que usemos no sabe nada de K2B, simplemente le da instrucciones. Lo que le está faltando es el modelo semántico. Ese modelo semántico es la definición de K2B, cuáles son las interfaces, qué entidades, qué puedo hacer, qué no puedo hacer en K2B. Y como les decía, la respuesta que necesitamos, por un tema de facilidad de manipulación de la respuesta, se la pedimos en formato JSON, que me diga el objeto en GeneXus que necesito navegar y además cuáles son los filtros y parámetros. Si yo miramos este esquema, les pregunto, ¿qué creen? ¿Cuál de estos elementos es el que puede variar más en sus aplicaciones o si lo quieren aplicar en cualquier otro sistema que no sea K2B? Es una pregunta. ¿Las instrucciones? Puede ser, pero hay uno que es el que puede llegar a variar más, porque las instrucciones quizás llegamos a un momento que más o menos está establecido. El modelo semántico, exacto. El modelo semántico es una de las cosas que varía más entre un sistema y otro, incluso en la evolución de nuestro sistema. Entonces vamos a entrar un poco en detalle en qué es este modelo semántico y cómo hacemos para obtenerlo. En el caso de K2B, ¿qué es el modelo semántico? El modelo semántico define qué es K2B, qué entidades maneja K2B, qué puedo hacer en cada una de las entidades, si puedo agregar, editar. Además, cómo y en qué interfaces puedo hacer estas acciones.
Entonces tenemos que buscar una forma de obtener ese modelo semántico. Lo más básico sería, un día me siento y pongo a escribir en lenguaje natural, describo toda mi aplicación. Esto es posible en una aplicación muy pequeña. Ya cuando evoluciona la aplicación a una aplicación más grande es una tarea imposible. Y además imagínense el momento del mantenimiento de ese modelo semántico. Tenemos que buscar una forma de hacerlo lo más automáticamente posible y que lo podamos incluir en nuestros procesos de desarrollo. Aquí es que surge la idea del AKB. En la AKB, cuando definimos el AKB, creamos nuestro sistema. En la AKB definimos muchas cosas que forman parte de ese modelo semántico. Tenemos las transacciones, tenemos los atributos y sus relaciones. Esta es una fuente de información para el modelo semántico, ya es muy importante. Dominios. Sabemos qué interfaces tenemos, qué acciones, qué interacciones, cómo se pueden hacer, si en una interfaz puedo emitir un reporte, puedo emitir un Excel o si puedo editar y demás. Entonces, ese modelo semántico en gran parte es nuestra AKB. Tenemos que ver cómo hacemos para poder extraer ese modelo semántico de una forma automática, lo más automática posible. Aquí es que nuevamente K2B Tools se vuelve un gran aliado, ya que K2B Tools en la versión que está liberando ahora y que Federico va a estar presentando en la próxima charla, ¿verdad? Creo que sí. Las tools incorporan un montón de funcionalidades que nos ayudan a generar ese modelo semántico y tenerlo de forma automática y ya por construcción incluido en nuestros procesos de desarrollo. Entonces no voy a entrar mucho más en detalle, le voy a dejar a Federico la charla que viene que les va a contar un poco más en detalle. Pero de esta forma vemos cómo hicimos en K2B para obtener ese modelo semántico de forma automática y además podemos, entre las funcionalidades de las tools, podemos agregar más información si es necesario. Entonces ahora tenemos completo nuestro esquema de cómo funciona, qué es lo que hay detrás de la navegación basada en intenciones y de nuestro asistente operacional. Pero podemos darle una vueltita más de rosca a este asistente. Si, por ejemplo, no sé si se ve mucho, pero yo les pedí las facturas pendientes de Microlabs. ¿Bien? Si miramos los filtros que tenemos, primero me filtró por Microlabs, eso está correcto. Pero si miro los estados, no dice estado pendiente, sino que dice estado autorizado y conformado. En K2B las facturas no tienen un estado denominado pendiente, sino que semánticamente el estado pendiente significa las facturas conformadas y autorizadas. Yo como usuario quizás no sepa qué es el estado conformado, un usuario que recién arranca quizás no sabe. Lo que esa vueltita rosca que le digo que le podemos dar al asistente operacional es darle la capacidad de responder también preguntas conceptuales de K2B. Bien, preguntas conceptuales como, por ejemplo, ¿qué significa el estado conformado? Aquí el asistente lo que va a hacer es, me va a responder en lenguaje natural una definición conceptual del qué significa el estado conformado y quizás con eso yo ya pude satisfacer mi necesidad. Pero además me da la posibilidad de seguir indagando y irme a las páginas de Wiki donde está esa definición y poder ahondar más en ese sentido. Bueno, esa es una página de Wiki, de nuestro Wiki público. Si miramos el esquema es muy similar, donde quizás cambien sí las instrucciones, de decirle, bueno, quiero que me respondas conceptualmente a partir de la documentación de K2B, y la documentación de K2B se basó básicamente en nuestro wiki público. De ahí extraímos la información necesaria para esta ayuda inteligente en el asistente operacional. Hasta aquí vimos ese asistente que le ayuda al usuario experto y también al inexperto en poder trabajar más fácil en nuestras aplicaciones. También tenemos el otro asistente, el analítico, que es algo que aún estamos trabajando, queda un trecho todavía por recorrer, pero estamos muy ilusionados con los resultados que ya empezamos a obtener con las primeras pruebas de este asistente analítico. Podemos tener una aplicación súper robusta que tenga un montón de reportes, una facilidad de explotación impresionante, pero va a llegar un momento en que un usuario va a necesitar consultar un dato en el cual sacarlo de un reporte de los que ya tenemos no es tan directo, no es tan fácil. Entonces el asistente analítico tiene ese objetivo de poder dar dinamismo a la hora de consultar información. Volvamos al Workbook de facturas de venta.
y le voy a poder hacer preguntas sobre los datos. En este caso, ¿cuáles son los 5 clientes con mayores ventas que tengo? Aquí el asistente lo que hace es devolverme al lenguaje natural cuál es la lista de los 5 clientes y además me da un gráfico que representa la información que me está mostrando. Ahí un poco es cómo será la interacción y es increíble potencial que puede tener este tipo de herramientas y creemos que en el futuro de corto y mediano plazo vamos a atender a este tipo de soluciones. Como les decía, incorporamos una tecnología de inteligencia artificial en nuestra aplicación de forma horizontal y siempre tenemos que tener en cuenta y tener cuidado en cuanto a lo que es la seguridad y la protección de datos. Sobre todo con la inteligencia artificial tenemos que tener cuidado a nivel de seguridad de que la inteligencia no sea capaz de ejecutar tareas críticas, sino, como en el ejemplo de la solicitud, de que me cargue un borrador y que sea una persona que valide que la información es correcta y confirme. También a nivel de navegación, no poder ir a un panel en el cual yo no tengo permisos. Eso ya por construcción con el GAM ya lo tenemos. A nivel de protección de datos, nunca exponer datos de la organización. Siempre utilizar información pública a la hora de exponerlos a los distintos LLM si usamos servicios en la nube o servicios de terceros. Entonces, creo que estamos siendo privilegiados testigos del nacimiento de una nueva generación de aplicaciones, de donde pasamos a aplicaciones que ejecutaban muy bien tareas de automatización, de procesamiento de datos, de explotación de información, a aplicaciones que se van a ver potenciadas en esas tareas, lo van a hacer de una forma mucho más eficiente, más fácil, pero también van a poder, que Maida lo comentaba un poco también, van a poder realizar tareas que antes nos resultaban imposibles de implementar o incluso imposibles de imaginarnos. Gracias al avance en la tecnología de la inteligencia artificial, gracias al avance de hardware, a la cantidad de volumen de datos que tenemos, creemos que esta tecnología vino para quedarse. Bueno, muchas gracias.